Aquiles, y acá está esta tortuga que es Aquiles. Dime, si Aquiles es el doble de rápido con respecto a la tortuga, ¿lo alcanza o no lo alcanza? Sí lo alcanza, ¿cierto? Es más, en física ustedes recordarán que el tiempo de alcance debe ser la distancia que los separa sobre la diferencia de velocidades. ¿Está bien? Pero Zenón en aquellas épocas demostró que Aquiles no podía alcanzar a la tortuga. Motivo ya, vamos a suponer que Aquiles es el doble de rápido. Cuando pase una unidad de tiempo, entonces la distancia entre ellos se va a reducir a la mitad, ¿sí? Si uno es 2 veces más rápido que el otro, va a reducir esa distancia. Muy bien, cuando esté sea 2 segundos o 2 unidades de tiempo, la distancia quizás se va a reducir a la cuarta parte. Nunca va. Exacto. Si t puede ser, no sé, 2 a la n, me atrevo a pensar de que de repente esto es, por decirlo, ¿está bien? Y entonces él decía que por más de que Aquiles es mucho más veloz que la tortuga, siempre que Aquiles está acercándose a la tortuga avanza un pequeño espacio, infinitésimo o no, pero de todas maneras avanza. Y entonces siempre existiría esa reducción. Ahora, ¿cómo lo justifica? Cuando tú quieres dividir un segmento, ahí tengo la mitad, ¿cierto? Lo divides en la mitad, lo divides y lo divides. Ahora, esto de aquí es cuestión de ampliarlo, ¿cierto? Y entonces tú sabes que tratar de dividir ese segmento sería una eternidad y no terminaríamos de alcanzar ese punto medio. Cuando alguien después en alguna ocasión con el axioma de completitud de D de King, pues ya le dio la consistencia al conjunto de los reales. Pero bueno, se dice que es una paradoja pues, justamente porque nosotros aquí estamos planteando la idea de que sí hay un tiempo para el alcance, ¿sí? Evidentemente lo de Zenón pasaba por una tomada de pelo, pero o sea su justificación en cierto modo es válida, ¿no? Exacto. Pero aquí nos está dando una idea, la idea de lo que comentaba mi estimado, la aproximación. El límite es la teoría de la aproximación. Cuando decimos hasta dónde voy a llegar, o sea, ahí vale un poco la aclaración. Si estoy seguro de llegar hasta ese punto, o sea, no va a haber dudas, ¿no? Como de repente determinar el tiempo que demora en alcanzarlo. Pero si digo hasta dónde estoy seguro de aproximarme, ligeramente diferente. ¿Está bien? ¿Qué pasa por esa teoría de la aproximación? Veamos por ejemplo lo siguiente. A ver, yo le pediría a usted que grafique estas dos funciones. F de x igual a x más 2 y que grafique g de x igual a ¿podrías hacer la gráfica de esas dos funciones? Y más, vamos a ver qué nos puede decir GeoGebra también al respecto. Pero por ejemplo, acá se le presentaba la siguiente duda. 1. ¿Debo considerar que el denominador no puede ser 0?
Y aparte de eso, podría simplificar, o sea, porque te recuerdas que esto, por ejemplo, sería un x más 2 por x menos 2. ¿Alguien puede decir eso? Y podemos simplificar. Pero ya hemos dicho, el error que cometemos muchas veces es que podemos multiplicar, simplificar, hacer miles de cosas, pero dejamos de lado qué sucede con el factor. En este caso, para mí, x debe ser diferente de... O sea, claro, el denominador diferente de 0, a eso te refieres. Y entonces x diferente de... Entonces, cuando yo graficara este par de funciones, yo seguro que no va a ser lo mismo. Porque aquí, ¿qué tal? La función x más 2 tendrá que ser esta de aquí. Pero la función g de x, su gráfica, que es muy similar, será diferente aquí. Porque el dominio no se define para el valor 2. ¿Sí? Acompaña ajustada su gráfica de una tabulación. Entonces cuando tú le das el valor 0, por ejemplo aquí, esto es 2. Cuando esto vale 1, 3. Cuando vale 2 es 4. Si vale 3, esto es 5. Si vale menos 1, esto es 1. Y si haces la tabulación de esta parte, igual, si le doy menos 2, es más, imaginemos de que no hemos planteado esta reducción, que estaríamos reemplazando en esa función g tal como está. Evaluamos en menos 2 y de seguro que nos va a salir 0. Evaluamos en menos 1, sería igual, va a ser 1. Cuando esto sea 3, también vamos a obtener 5. 3 menos 2 sería 1, ¿sí o no? 3 al cuadrado 9, menos 4 es 5, 5 sobre 1. Pero entonces ahí se pregunta, ¿y cuando x es 2? No puede ser 4. Tú no puedes definir la función para el valor 2, ¿sí o no? Hemos visto el tema dominio de una función. Entonces, por más de que no está indicado, tú observas la función. Por eso te digo, o sea, ningún software lo ha observado hasta ahora, ¿no? Imagínate algunos de sistemas por acá, de sistemas o afines, tranquilamente tienen ahí una tesis. ¿Cómo mejorar eso en el software? Bien. Entonces, acá tenemos una gran pregunta ya. X es diferente de 2, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a evaluarlo para el valor 2. Pero la pregunta es, ¿y a dónde se aproxima, ¿no? O por lo menos qué sucede, ¿no? ¿A dónde se aproxima g de x? Cuando x tiende, ¿no? Podemos utilizar ya el término de tendencia. Cuando x tiende, se aproxima, se acerca al valor 2. Pero entonces tú dirías, ¿y por dónde nos aproximamos? ¿Por la izquierda o por la derecha? Podemos tomar las dos referencias, ¿eh? ¿Qué tal? El hecho de reaccionar solamente con estas preguntas va a hacer que nos involucremos en el tema del límite, de la aproximación. Es decir, tengo la referencia de cómo es la gráfica por aquí, por acá, pero en las cercanías, en el entorno, en esa vecindad,
¿Está bien? No es la del Chávez. En esta vecindad de valores muy cercanos a 2, ¿cómo sería la historia? Es muy simple. Si es teoría de la aproximación, a esta tabulación de valores enteros, tú tendrías que empezar solamente a tomar valores próximos a 2, por ejemplo 1.9, 1.99 y más podríamos hacerlo. A ver, en el caso de g de x, como el problema está sobre el valor 2, entonces vamos a hacer algunas aproximaciones. Cuando x es 1.9, 1.99, 1.999, ¿esto qué va a hacer? Va a significar la aproximación por la izquierda, ¿sí o no? Me estoy acercando al valor 2 por la izquierda. Y si tomáramos valores, esta niña, a ver, aquí podría ser 2.001, 2.01 y 2.1. 2.1, 2.01, 2.001. ¿Eso qué va a significar? Mi aproximación por la derecha. Entonces, a ver, quisiera que hagan los cálculos para g de x tal como está o en su forma reducida y me digas cuáles son los valores. Rapidito. ¿Ya están los valores? El 9. Segundo. 3 puntos. El segundo, el tercero. Y en estos casos, acá, 4 puntos. Aquí, 4.1. O sea, al observar esta tabla, ¿tú qué podrías afirmar? Porque eso ya sería una conjetura tuya, ¿sí? Claro. Pero, ¿cuál sería tu conjetura final aquí? ¿Qué sucede cuando nos estamos aproximando a 2, ese valor que no es parte del dominio? Y ojo, estamos diciendo que nos estamos aproximando. No estamos diciendo que estamos llegando a tomar ese valor, ¿sí o no? Porque en ningún momento estamos asumiendo la función sobre el valor 2. Tú no le estás reemplazando 2, le estás reemplazando valores muy cercanos por izquierda y por derecha. ¿Cuál sería la tendencia al aproximarse a ese valor 2? Si vemos los resultados de la tabla. Aumentan más 2. Ya, por eso, o sea, aquí el valor podría decirse de que estamos apuntando al valor 4. Porque mira la aproximación aquí por la izquierda. 3.9, 3.99, 3.999 y de seguro nos vamos a seguir llenando de 9. Y al aproximarnos de este lado de la derecha, vemos que de 4.1 bajamos a 4.01, a 4.1 milésimos y podríamos seguir reduciendo eso. Nunca va a llegar a ser 4, pero esta es tu aproximación. O sea, g de x se aproxima al valor 4. ¿Está bien? Insisto, no estamos reemplazando el valor 2, solamente nos estamos aproximando. ¿Está bien? Esa es la idea del límite, aproximarse. O sea, podemos llegar a este formato. El límite de una función, cuando x tiende a un cierto valor, esto debe ser un valor L, ¿está bien? Pero asumir el límite de una función no necesariamente significa esto. Porque alguien diría, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reemplazando el valor A, el valor 2 en este caso? No estamos reemplazando 2. Si yo reemplazara el valor 2 significa que estoy hallando f de 2, ¿no?
el valor de la función. El valor límite es una aproximación y generalmente es diferente del concepto valor numérico de una función. Ahora, pero de seguro alguien diría lo siguiente: pero cuando hemos sido capaces aquí de simplificar el x menos 2, y si luego decimos, bueno, y si x se aproxima a 2, 2 más 2 se aproxima a 4, ¿o no? Porque estaríamos hablando en términos de la aproximación. ¿Y por qué podemos simplificar esto? Porque si x se aproxima a 2, este resultado no es 0. Es un 0 por izquierda o por derecha, muy próximo al 0, pero no serían cantidades 0. Entonces por eso los podemos simplificar. Y entonces, ¿qué estaríamos planteándonos con esta simplificación? Esto de aquí correspondería a la parte de cálculo de límites. O sea, si voy a hacer cálculo de límites, quizás no tenga que hacer toda esta novela, ¿no? Pero le digo que si yo quiero entender el concepto de límite, tendría que ponerme a hacer esto. Es más, quienes han planteado el tema de los límites han tenido que hacer esto, para que luego puedan hacer sus apreciaciones y de repente decir, bueno, sí podemos utilizar el álgebra para calcular límites. La idea de límite la tenemos por ahí de seguro. Ya está casi dentro de un servicio, cuando vengan, hagan un espíritu de causa común, o sea, para evitar eso de que aproximaciones. Pero yo seguro que esa parte ya a ti no te va a agradar mucho. Sería interesante si empezamos a hacer, porque el análisis es diferente al cálculo. Entonces, cuando nosotros vamos al cálculo, esto va a ser el teorema del sándwich. Sí, del cuadro. Ya que allá mencionamos un poco lo del cálculo de límites, ¿qué recordamos de álgebra? Valor. A ver, temas de álgebra. Factorización. Ecuaciones. Voy a requerir temas que me permitan a mí hacer simplificaciones. La factorización sería una idea, ¿está bien? A Ruffini, por ejemplo, te ayudaría para factorizar. Un aspa. Horner. ¿Qué más? Capital cuadrado. No, todo artificio que podamos hacer de repente y nos genera una posibilidad de solución hay que considerar. Vamos al cálculo de límites. A ver, si nosotros colocáramos así, límite de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. O sea, aquí estaríamos solamente en cálculo de límites. No me va a interesar hacer toda esa tabulación. ¿Está bien? ¿Y por qué no me va a interesar? Porque, o sea, el que lo hizo alguna vez, hizo todo esto, dijo, a ver, y simplificando esta parte, llegó a que aquí esto también sería 4, ¿no? En la tendencia. No se quedó contento con esa función y de seguro que exploró otras funciones. Hizo la misma aproximación numérica y luego de repente trató de hacer simplificaciones y entonces los resultados eran iguales. Entonces con eso ya pudo argumentar que para el cálculo de límites yo lo que podría hacer es recurrir a ciertos temas de álgebra. Porque si x tiende a 1, no estamos diciendo de que x tome el valor 1. X se aproxima nada más. Entonces, como esta es una aproximación, si el 1 pasara a restar, yo diría que x menos 1 tiende a 0. Tiende, no estamos diciendo que es igual a 0.
Imagínate que sea 0.1, ya pues, entonces como es 0.1, estos dos factores se pueden cancelar. Y entonces, en la tendencia, eso sería 2. Si haces la aproximación numérica, llegarías a la misma idea. Por decir límite es el valor que no puede tomar. O los valores que no pueden tomar dependiendo de lo que En cierto modo, o sea, que no constituyen parte del dominio. Y entonces lo que uno trata de hacer es aproximar, es decir, qué está sucediendo con la función cuando estoy en valores muy próximos, en este caso, por ejemplo, al x que se aproxima a 4, ¿no? Y trato de darme una idea de cómo se aproxima la función, tanto por izquierda como por derecha. Pero para el cálculo de límites estamos diciendo que bastaría solamente con actuar de forma algebraica, ¿no? Por ejemplo, ahí. Vamos a cambiar acá. Tenemos x cubo menos 1 sobre x menos 1. Si tú reemplazas la tendencia, esto sería un 0 sobre 0. O sea, la idea del cálculo de límites es que podamos eliminar indeterminaciones. O sea, obviamente las indeterminaciones podrían ser tu examen sobre tu segundo examen. Y hay otras, solamente estamos mencionando dos de ellos. 1 al infinito, ¿cuánto es? No, 1. Ya. Vamos a demostrar de que 1 al infinito no es 1, sino es e. ¿E? Los dos pueden ir buscando algo de información para la siguiente clase. A ver, ¿cómo calcularíamos este límite? Acá tengo x cubo menos 1, que podría ser 1 al cubo. O sea, si aquí utilicé una diferencia de cuadrados, acá tendría que utilizar una diferencia de... A ver, si recordamos una diferencia de cubos, eso sería a menos b por a al cuadrado. Dos veces Cuidado. El a más b o a menos b al cuadrado sería el desarrollo, ¿sí o no? O sea, sería a cuadrado más menos 2ab más el cuadrado de b. Igual, a más b y a menos b al cubo tiene un desarrollo. Pero cuando hablamos de la diferencia de cubos, el desdoble debe ser igual a esa expresión. Si esto fuera a cubo más b cubo, acá sería un a más b y acá todo el factor pasaría a ser así. ¿Está bien? Entonces suma y diferencia de cubos. En nuestro caso sería pues entonces un x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Límite cuando x tiende a 1. Recuerda que al simplificar esta tendencia no es 0, ¿cierto? El resultado no tendría que ser un 0. Y entonces, en la tendencia esto sería, solamente le tendríamos que reemplazar al x, ¿no? La tendencia de la expresión es 3. ¿Qué tal? Ya no ha sido. En el límite. Límite de x a la cuarta menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué
podríamos hacer? Diferencia de cuadrados. Ya, x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, pero todavía no logro simplificar ese factor. Diferencia de cuadrados. Y acá nuevamente sería entonces una diferencia de cuadrados. En la tendencia esto sería 2. Quiere decir que el límite es 4. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué haríamos ahí? ¿Otra diferencia de cuadrados? ¿Qué no? Sería x a la 15 más 1 por x a la 15 menos 1, pero luego sí podrías aplicar la idea de los cubos, pero no deja de ser una posibilidad. A ver, ¿qué podemos hacer? Mira, ¿está observando la clase o no? Sí. No, pero parece que no. Vamos a aplicar la inducción. Cuando yo tengo el límite de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 y x tiende a 1, esto quedó supuestamente en la reducción como un x más 1, ya sabemos que es resultado 12, ¿no? Cuando he calculado el límite de x cubo menos 1 sobre x menos 1, bueno, en la simplificación lo que me está quedando es x cuadrado más x más 1. Y bueno, este resultado me lleva... Bueno, estamos hablando de un patrón aquí en todo caso, ¿no? Quizás esto lo hemos resuelto de otra forma. Pero si yo tuviera x cuarta menos 1 sobre x menos 1, al dividir estos dos, lo que obtendría sería si vamos multiplicando, esto sería x cubo más x cuadrado más x más 1. Cuando tengamos x a la n menos 1 sobre un x menos 1, ¿qué has hecho con esa inducción? Bueno, ahí lo que tenemos es cocientes notables en su forma elemental. En el colegio no has hecho cocientes notables, ¿o sí? No. Pero igual. Entonces tenemos ahí por inducción, entonces para... Se supone que todo esto solamente estamos recordando para darnos una idea de cómo proceder aquí. Se supone que el x menos 1 es el factor que vamos a cancelar, ¿sí o no? ¿Qué nos va a quedar? 29, así 28, hasta 1. ¿Y esta tendencia dónde sería? 30, se menciona. Grado 1, grado 2, del grado 3. Listo. Entonces por inducción hemos llegado a esa idea. Y por lo tanto la tendencia de la función es al valor 30. Pero entonces ahora, ¿qué haríamos si tuviéramos este límite?
Ruffini. Un A. ¿Cuáles serían los factores entonces aquí, amigo Sensei? Sensei. ¿Ya? 3 y 2 acá, ¿no? Entonces sería un x menos 3 por x menos 2. Y acá sería 3, 1. Un x menos 3 por x menos 1. Está justificado, ¿no? Suma menos 4, suma menos 5. Sí. En la tendencia 3 esto sería 1, esto sería 3. Ya. El cálculo de límites no tiene esa parte analítica que hacíamos aquí. El cálculo de límites solamente te invita a que recuerdes propiedades de álgebra. Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, factorización. Todavía no vemos un Ruffini, pero ya aparecerá. Un aspa simple, etcétera. Vamos a ir viendo algunas cosas por ahí. ¿Más o menos? ¿Sí? O sea, el cálculo de límites no va a implicar que nos pongamos a analizar qué está sucediendo en cada valor que se aproxima. Prácticamente buscamos el valor de la tendencia, nada más. Se avanza, vamos pasando a la asistencia. Aquí, por ejemplo, tienes límite de x cubo menos 7x más 6 sobre x cuadrado menos 1. Gracias. Dime, si tengo una expresión cúbica, ¿le puedo aplicar aspa simple? Ruffini. Ahora dime, ¿qué has notado aquí en medio de todos estos ejercicios? Yo soy tu patrón. Oh, ¿qué? ¿Algo particular que haya notado aquí? Que todas las tendencias han sido no, que son, o sea, justamente las tendencias son las que son cero en el denominador. Exacto. Las tendencias están en el denominador, obviamente, y también tendrían que estar en el numerador para que luego los puedas cancelar, ¿sí o no? Hemos dicho que si nosotros hiciéramos el reemplazo numérico, acá tendrías 0 sobre 0. Acá tendrías 0 sobre 0. Y en todos los ejercicios de seguro. Entonces, por ejemplo, si el 1 pasa a restar, tengo el factor x menos 1, ¿sí o no? Que tiende a 0. O sea, ese factor es el que se está eliminando en cierto modo. Acá, en los dos primeros ejercicios también. En este ejercicio, el factor que has eliminado es el x menos 3, porque es el factor que tiende a 0. Entonces, aquí, ¿cuál sería el factor que vamos a cancelar? X menos 1. ¿Está bien? Es más, yo podría haber cambiado esto, digamos, a ver, más x menos 2. Igual, y si el 1 pasa a restar, x menos 1 tiene que ser un factor con tendencia al 0. Y es el que nos da el problema acá. Aquí es más fácil, yo creo que no va a ser muy difícil. El caso del Ruffini. Cuando tú aplicas Ruffini, te decía, a ver, ¿qué colocamos aquí? 0, porque no está completo el polinomio. Cuando tú utilizabas el método de Ruffini para factorizar, pues acá empezabas a jugar con los divisores del término independiente. Y en este caso tú ya no vas a jugar, tú vas directo. ¿A dónde tiende x? A 1. Si x tiende a 3, colocarás 3. Ya no vas a perder tiempo en jugar con todos los divisores del término independiente. Aquí vamos a algo puntual, ¿ya? En este caso 1. Sumamos, ¿cierto? Repetimos la historia.
obtenido 0. Debemos obtener 0, ¿cierto? Y entonces la factorización del numerador tendría que ser este 1 para que salga, sale con signo cambiado, ¿cierto? Sería x menos 1, y todo esto representa el cociente, o sea, otro factor. Término independiente, término lineal, término cuadrático. Si hay más coeficientes, se supone que va aumentando el grado. X cuadrado más x menos 6. Y tú me dirás, ¿pero puedo seguir factorizándolo? ¿Te gusta? ¿Quieres perder el tiempo? Hazlo. No, no sería una pérdida de tiempo, pero creo que tengo que ponerle atención al factor, ¿cierto? ¿Está bien? O sea, si logro hacer esto, por ejemplo aquí, mi factorización sería x menos 1 por un x más 2, ¿sí o no? Tú me dices de repente, ¿pero puedo factorizar? Mira, si cumplimos la misión de cancelar, de sacar del juego al x menos 1, el resto solamente es evaluación numérica, ¿sí? De la aproximación. Simplificado o no, nos va a dar el mismo resultado. Bueno, en nuestro caso, si esto tiende a 1, aquí me quedaría menos. Listo. Ya está. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Oyeron preguntas? Hasta aquí estamos viendo solamente límites algebraicos, ¿sí? Basados en polinomios, de seguro. Aquí ya tenemos una raíz. Dime, ¿qué hacías con este resultado? En el colegio, ¿te acuerdas? ¿Qué te decían? Racionalizaba. Ah, racionalizaba, muy bien. Le multiplicabas por raíz de 2. Y si esto tenía la forma 1 sobre raíz de 3 menos raíz de 2, ¿qué le multiplicabas? Su conjugado. Ya, esa idea de racionalización lo podemos emplear. O sea, porque acá no me digas que vas a factorizar acá. Entonces, la idea sería que... Pero puedo racionalizar el numerador porque generalmente nos decían hay que racionalizar el denominador para que se vea más bonito. En realidad tú puedes racionalizar numerador o denominador. Voy a multiplicarle su conjugado. Listo. No se te ocurra multiplicar aquí. ¿Para qué? Si tú multiplicas estos dos, esta historia, ¿qué cosa sería? Una diferencia de... Entonces significa que raíz de x quedaría ya como un x, y acá quedaría 2 al cuadrado, ¿no? O sea, 4. Y acá tendríamos x menos 4 por este factor que no se ha multiplicado. Y entonces, esto de aquí... quedaría 1 sobre, cuando esto tiende a 4, un cuarto. Listo. O sea, otro criterio para los límites sería el utilizar factores racionalizantes. ¿Y cuándo los vas a emplear? Justamente cuando veas radicales. Porque no creo que vas a emplear radicales por ahí. Bien, este es solo el principio del límite. Okay. Por ejemplo, y acá ya vamos con un adelanto. Es la función seno de x sobre x. A ver, dime, f de 0 se puede calcular. Entonces sería f de 0 sería seno de 0 sobre 0 determinado, ¿no? El día que alguien nos diga cómo dividir entre 0,
Entonces, f de 0 no está definido. Sin embargo, mira lo que hace GeoGebra. Supuestamente me lleva al valor 1, ¿sí o no? Este punto debería ser abierto. ¿Está bien? Claro. Como tú comprenderás, hemos dicho, o sea, el software todavía no es tan inteligente como nosotros para darnos cuenta de algunas cosas. Pero entonces, f de 0 no puedes calcular. Sin embargo, si yo hablara del límite del seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, esto va a ser 1. Y ahorita lo vamos a demostrar. Y esta es una propiedad para límites trigonométricos. O sea, desde ya, límite trigonométrico todavía es la próxima semana de repente. Pero ya tenemos que el seno de x sobre x cuando x tiende a 0, ese límite debe ser 1. Ya. ¿Cómo haríamos una pseudo demostración de esto? Muy simple. Tabulación, ¿sí o no? Si hacemos la tabulación para ciertos valores, estamos hablando de que 0 sería el punto discutible, ¿no? Entonces tendría que aproximarme con menos 0.01, menos 0.01, 0.01, que implicarían mis aproximaciones por izquierda y por derecha. Si me ayudaras a hacer los cálculos, porque en este caso sí se puede determinar ciertos valores. ¿Cuánto sería, por ejemplo, seno de menos 0.01 sobre 0.01? ¿El cociente? Seno. Seno de 0.000. Seno de menos 0.1 sobre 0.1. Ya, ¿cuánto sale? Menos 0.01745. No, 0.017. Calculando en radianes. ¿Le has puesto al lado? A ver. Se supone que ese x es numérico, porque si tú me dices que este es un grado, acá estaríamos dividiendo entre x, que sería un grado. Y se supone que este x es número. Entonces, ¿qué tendríamos que tener acá? ¿Grados? 0.99. ¿Cuál? ¿Aquí? Sí, 0.999. Aquí. 0.99. Sí, sigue 9 hasta 833. Aquí. Sí, sigue 999. Son 2, 4, 6, 6 9. 6 9 aquí. Sí, termina 83. ¿En el 0.01 o en el No, no, de abajo, no. 0.99. 99. 6 9, Sí, son 6. 6 9, sí. 833. Ya. Si calcularas con este valor, ¿cuánto sale? No, 0.49833334. 49833. Evidentemente este valor es menor que este, ¿sí o no? Y de seguro el caso de esto va a ser muy similar. En la serie de aproximación por izquierda o por derecha, nos estaría llevando sobre el valor 1. ¿Está bien? El límite de seno de x sobre x debe ser igual a 1 cuando el x tiende a 0. Y eso ya manéjalo como una propiedad para el límite trigonométrico. Es fácil que hoy día de repente digamos, bueno, pues usamos propiedades, ¿no? Las propiedades no es que a alguien se le haya ocurrido en un momento de inspiración, ¿no? Se supone que ha tenido que ponerse a analizar, calcular, y en este caso si repitiéramos los cálculos con valores más próximos al 0, tanto por izquierda como por derecha, entonces podríamos llegar a la idea de que
ese límite tiende a 1, ¿no? O sea, la tendencia de la función es hacia el valor 1, tanto por izquierda como por derecha. Entonces, ya que hablamos de aproximaciones por izquierda y por derecha, vamos a hablar de un concepto que también vamos a trabajar, la continuidad. ¿Qué idea tenemos de la continuidad? ¿Qué significaría el término continuo? Seguido, continuo, perdón, progresivo, ¿ya? ¿Podría ser ininterrumpido también? El trazo que he efectuado, bueno, aquí es un trazo continuo, ¿sí? Bueno, generalmente cuando se llevaba cursos de dibujo, antes cuando trabajaba con tinta, sí, te decía trazo firme, ¿sí o no? Pero no faltaba alguien que te decía mal. O de repente frenabas acá y para tratar de seguir, pero igual, te detectaban la falla, ¿sí o no? ¿Qué pasó ahí? Se ha perdido la continuidad, ¿sí o no? Si nos recordamos por un instante la gráfica de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, lo que vimos inicialmente, era una recta pero que aquí quedaba con un punto abierto, ¿sí o no? O el caso, por ejemplo, de esta gráfica. Todo viene continuo, pero acá tendría que haber un punto abierto. O sea, pierde la continuidad en ese punto. O sea, no en todo el dominio, pero en ciertos puntos sí podríamos empezar a discutir. ¿Qué condiciones debemos tener para hablar de la continuidad? 1. La función debe estar definida en ese valor. 2. El límite de la función cuando x tiende a ese valor existe. Ya. Y si el límite existe, entonces esto implica que los límites laterales, es decir, la aproximación por la izquierda y la aproximación por la derecha deben ser iguales. Si yo veo esta gráfica, ¿está bien? Me pregunto, para esta función seno de x sobre x, observando solo la gráfica, el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, pero voy a decirle así, ¿no? Esto no significa menos 0 por si acaso. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando vemos la aproximación por la izquierda, ¿a dónde se va la función? A 1. Y si hablara del límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 pero por la derecha. Si veo la aproximación por la derecha, ¿a dónde se está yendo la función? A 1. O sea, estos dos límites laterales son. Eso me permite afirmar que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, ya no digo por izquierda o por derecha, eso es a partir de la gráfica. Entonces, para que una función sea continua en un determinado punto, la función debe existir, el límite debe existir, eso implica que sus límites laterales sean iguales. Y la tercera condición me indica que f de a y el valor límite sean iguales. Esa es la condición para la continuidad.
Y bueno, eso ya lo continuaremos